El pasaje de hoy es 2 Samuel 10, versículos 1 al 19. Leamos juntos. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: Yo haré misericordia con Hanún hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: Quedaos en Jericó, hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón, y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob, y a los sirios de Soba, 20.000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1.000 hombres, y de Istob 12.000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel, y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas, y dijo: Si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab, y el pueblo que con él estaba, para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió, pues, Joab, de luchar contra los hijos de Amón, y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Hadad-ezer, e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David, y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros, y 40.000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac general del ejército, quien murió allí. Viendo, pues, todos los reyes que ayudaban a Hadad-ezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Amén. Vemos en el libro de 2 Samuel, que el rey David, quien recibió la gracia de Dios, continuamente busca compartir esa gracia. Mirando el mensaje de ayer, vimos a David mostrando gracia al hijo de Jonatán, Mefiboset, y en el pasaje de hoy, también lo vemos tratando de mostrar gracia a su país vecino, Amón. Dice que el rey de los amonitas murió, y su hijo Hanún lo sucedió como rey. En la política internacional, una situación en la que un rey muere, y su hijo sucede en el trono, puede verse como muy peligrosa para la seguridad de un país. Es un momento peligroso, porque se ha producido un vacío de liderazgo, y ese liderazgo aún no ha sido debidamente transferido o heredado. Es un período en el que es difícil hacer frente adecuadamente, incluso si las fuerzas enemigas atacan. Desde la perspectiva de otros países, no hay mejor momento para atacar a Amón que ahora. Sin embargo, los pensamientos de David eran diferentes. David está mostrando gracia a la nación de Amón, que se encuentra en la crisis de un rey que muere y otro que se establece. David envía a sus hombres a la nación de Amón para expresar sus condolencias por el difunto rey de Amón. Él mostró gracia. Extendió una mano de reconciliación y paz, no espadas y lanzas,
Pero de alguna manera, la nación de Amón patea la buena voluntad y la gracia que David extendió. Pensaron erróneamente que los hombres de David, que habían venido a expresar sus condolencias, habían venido a espiarlos. Así que hacen que los dolientes se vean miserables. Toman a los enviados de David, les afeitan la mitad de la barba y les cortan los vestidos por la mitad, hasta las nalgas. En resumen, les cortan los pantalones lo suficiente para mostrar sus traseros. Podemos decir que este comportamiento infligió el mayor insulto posible a la otra parte. Luego dice que enviaron a los dolientes de regreso a Israel. ¿Cómo les parecen sus acciones a ustedes? ¿Tiene sentido? Uno podría preguntarse cómo pudieron confundir a las personas que vinieron a expresar sus condolencias con espías. También nos hace preguntarnos si son personas insensatas que ni siquiera pueden pensar en lo que sucederá a continuación, con respecto a esta atrocidad que cometieron. Puedo decirles que esto muestra exactamente cómo una persona que ha recibido la gracia de Dios difiere de una persona que no ha recibido la gracia de Dios. Una persona que ha recibido la gracia de Dios no utiliza la debilidad de la otra persona como su propia oportunidad. Una persona que cubre la debilidad del otro y extiende una mano de paz es una persona que ha recibido la gracia de Dios. David lo hizo. Por otro lado, ¿qué pasa con una persona que no conoce la gracia de Dios? Tal vez sea porque saben que son débiles, pero muestran una actitud excesivamente defensiva. Están convencidos de que la mano que trata de ayudarlos es una mano que trata de dañarlos, y muestran comportamientos irracionales e incomprensibles. Y también muestran una actitud insensata de ni siquiera pensar en lo que sucederá a continuación. Quienes conocen la gracia de Dios y quienes no la conocen son tan completamente diferentes como el cielo y la tierra. ¿Qué hay de ustedes? ¿Qué hay de nosotros? ¿Somos aquellos que hemos recibido la gracia de Dios? ¿Ha echado raíces profundas la gracia de Dios en nosotros? Al igual que David, nosotros también somos personas que hemos recibido la gracia de la salvación y la elección de Dios. Somos aquellos que hemos recibido la gracia de que Él siempre está con nosotros donde quiera que vayamos y nos hace victoriosos. Por lo tanto, al igual que David, nosotros también debemos vivir una vida de mostrar gracia y misericordia, ayudando a nuestros vecinos a nuestro alrededor, especialmente a los débiles, y extendiendo una mano de paz. No debemos pensar que vivir una vida de mostrar gracia desarrollará una vida pacífica sin conflictos. A veces surgen situaciones en las que inevitablemente tenemos que luchar, y el pasaje de hoy es uno de esos casos. David mostró gracia a los amonitas. Sin embargo, ellos mismos rechazaron la gracia. Luego, el pasaje los describe preparándose para la guerra primero, temiendo que serían odiados. La nación de Amón comienza la guerra primero. Por lo tanto, David se encuentra en una situación en la que no tiene más remedio que luchar. La nación de Amón incluso contrata mercenarios para ganar la guerra. Registra que contrataron a 20.000 soldados de a pie, 1.000 hombres del rey de Maaca y 12.000 hombres de Tob. El total es de 33.000 hombres. Vemos que un número considerablemente grande fue contratado y preparado para atacar a Israel. En comparación, el número de israelitas es relativamente inferior. Joab y Abisai se preparan para la guerra formando su propia estrategia, y en caso de que sus soldados retrocedan por ser más débiles que los del enemigo, hacen una promesa como: «Tú ayúdame a mí, y si tú eres débil, yo te ayudaré a ti», y van a la guerra. Antes de ir a la guerra, Joab le dice esto a Abisai. Leámoslo juntos. «Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Amén». Joab proclama a Abisai: «Esfuérzate». Me pregunto si pudo haber habido un sentimiento de miedo o ansiedad en sus corazones. Es natural tener miedo. Podría ser natural sentir miedo cuando dos naciones, Amón y Aram, unen sus fuerzas y atacan. Pero lo importante es que incluso con miedo, pudieron salir valientemente al campo de batalla, y eso se debe a que la lucha no es su propia lucha, sino la lucha de Dios. Debido a que es una pelea en la que Dios pelea con ellos, avanzaron con la fe de que Dios asumiría la responsabilidad. Por eso pudieron decir: «Esfuérzate», y por eso pudieron avanzar con valentía.
También proclama que la lucha no es por deseo personal, sino por el pueblo de Israel y las ciudades de Dios. ¿Cuál fue el resultado de la guerra? Terminó en vano. El ejército israelita simplemente salió a pelear, pero todos los enemigos huyeron. De esta manera, la pelea terminó sin que se derramara una sola gota de sangre. Es bastante interesante, ¿no? Seguramente no fue por esto que se reunieron los mercenarios. La razón por la que la guerra terminó de manera tan anticlimática solo se puede explicar de una manera. Solo se puede explicar que Dios luchó por ellos. La nación de Amón, que inició la guerra para preservar su propia vida, fue derrotada en la guerra. Una lucha por los propios deseos egoístas es verdaderamente fea. Pero Israel no era así. Salieron audazmente para proteger al pueblo de Israel y las ciudades de Dios, y en el nombre de Dios. Y cuando lo hicieron, pudieron ganar. Ganaron porque Dios peleó con ellos. Nosotros los cristianos, mientras vivimos una vida de mostrar gracia como David, debemos vivir una vida evitando el conflicto tanto como sea posible. Sin embargo, hay una cosa, una lucha por el reino y la justicia de Dios, que nunca debe evitarse. Lo que tenemos que combatir no es contra carne y sangre. Nuestra lucha debe ser únicamente una lucha por buscar el reino y la justicia de Dios. Una lucha por revelar el nombre de Dios. Nunca debemos detener esta lucha. Debemos pelear esta batalla continuamente, hasta el último día del mundo. ¿Qué significa esa lucha por buscar el reino y la justicia de Dios, y por el nombre de Dios? No es otra cosa que una cuestión de soberanía. ¿Quién tiene la soberanía de mi vida? ¿Cuáles son las prioridades en mi vida? Si algo que no sea Dios está ocupando ese lugar, debe haber una lucha y una resolución entre nosotros para dejarlo. Debemos poder luchar por eso todos los días. David y el ejército israelita lucharon por eso. No lucharon para salvar sus propias vidas. Si ese fuera el caso, habrían comenzado una pelea antes en lugar de ir a expresar sus condolencias. La pelea que pelearon fue una pelea por la gloria de Dios. En esa situación en la que el nombre de Dios fue pisoteado en el suelo e insultado, valientemente proclamaron y marcharon hacia adelante para proteger al pueblo y las ciudades de Dios. Quienes no conocen la gracia, luchan por su propio beneficio y alegría. Pero los que conocen la gracia, luchan por la gloria de Dios. En el lugar de vida que se nos ha concedido hoy, pido encarecidamente que todos nosotros vivamos continuamente peleando una santa batalla por la gloria de Dios, como aquellos que han recibido gracia. Espero que nos convirtamos en un pueblo que continuamente viva la lucha de rechazar todas aquellas cosas que queremos hacer nuestros amos en nuestras vidas, haciendo solo a Dios nuestro amo, y viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Ruego encarecidamente que todos vivamos poniendo a Dios en el lugar que le corresponde y ofreciendo gloria perfecta y acción de gracias solo a Dios.